Bienvenidas y bienvenidos al curso de Técnicas de Inteligencia Artificial del programa de doctorado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Mariano de Paula y quien les habla, el doctor Gerardo Acosta, vamos a intentar darles una visión introductoria de la inteligencia artificial desde un punto de vista orientado fundamentalmente a las aplicaciones de ingeniería. En esta primera clase introductoria veremos algunos conceptos vinculados a la inteligencia natural y artificial. Muchas preguntas se hizo y se sigue haciendo en nuestra especie que nos llevaron al desarrollo de un conjunto de disciplinas que conocemos hoy en día como inteligencia artificial. Por ejemplo, algunas de esas preguntas son: ¿qué es la inteligencia humana? ¿Podremos sintetizar de alguna manera nosotros mismos nuestra inteligencia? ¿Cómo está diseñado el cerebro humano? ¿Cómo procesa la información que recibe? ¿En qué se convierte esa información que entra en el cerebro a través de los sentidos? ¿Con qué algoritmos o aritmética funciona nuestro cerebro? Tratamos de escudriñar desde el punto de vista ingenieril qué sucede dentro de ese órgano que es el cerebro, visto desde un punto de vista tecnológico, para tratar de entender cómo puede imaginar, crear, inventar, qué son los pensamientos, qué son los sentimientos, aunque en realidad por ahora vamos a dedicarnos a tratar de sintetizar inteligencia y no emoción artificial. ¿Qué aspectos de la inteligencia humana, o menos pretenciosamente de la inteligencia biológica, por generalizar un poco más, nos interesan desde el punto de vista de la visión ingenieril que hablábamos? Bueno, un aspecto muy interesante que quizá constituye la envidia de von Neumann por la secuencialidad con la que funcionan los microprocesadores, es la posibilidad que tiene nuestro cerebro de hacer procesamiento en paralelo de la información. También es asombroso cómo podemos razonar y sacar conclusiones haciendo uso de una información que tiene incertidumbre, con tolerancia a fallos, o en general lo que se conoce la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder trabajar en general, razonar, sacar conclusiones o hacer inferencias con información denominada imperfecta desde el punto de vista computacional. Otra gran cualidad de nuestra inteligencia es la capacidad de abstracción en distintos niveles. Fundamentalmente también algo que no deja de sorprendernos día a día es la capacidad de aprender que tiene el cerebro humano, de obtener nuevos conocimientos, de encontrar, por ejemplo, las relaciones causales, descubrir la causalidad del mundo natural que nos rodea, de razonar y obtener conclusiones teniendo en cuenta un gran número de factores. Todas estas características que nos son innatas y muy útiles para resolver problemas son difícilmente codificables en una computadora, sobre todo si abordamos el problema con los métodos convencionales de programación.
esta justamente es una de las grandes motivaciones para este curso. Bueno, analicemos un poquito la capacidad de inferir que tiene nuestro cerebro a partir de información incompleta. En realidad, bueno, podemos hablar en general como obtener conclusiones y más precisamente sería, ya en nuestra terminología, inferir, que es equivalente a generar nuevo conocimiento a partir del conocimiento existente. Y esto somos capaces de hacerlo, como decíamos, a partir de información incompleta y se ve, por ejemplo, en esto que les muestro aquí. Es un cuadro en el que se ven una imagen bastante pixelada, ¿no? Algunas sombras que quizá ya con eso podamos intuir de qué se trata. Seguro que si agregamos un poquitito más de información ya nos damos cuenta de qué se trata. Y luego en el tercer cuadro vemos con precisión que se trataba de un rostro muy bello, por cierto, que fuimos armando gradualmente en nuestra cabeza, ¿no? O lo mismo en este otro ejemplo, en el que claramente podemos distinguir una locomotora con su vagón de cola, aunque no está perfectamente dibujado, ¿no? Hay información incompleta. La otra característica que veíamos o que describíamos del cerebro humano es la capacidad de abstracción. Esa capacidad de abstracción se ve claramente en estas 8 figuras, que a pesar de sus formas diferentes, nuestro cerebro es capaz de abstraer y encontrar un patrón común para saber que se trata de la misma letra E, ¿no es cierto? Esa capacidad de abstracción también la podemos visualizar en este ejemplo, en el que, a pesar de que son todos dibujos distintos, nos damos cuenta que podemos definir que son todas embarcaciones. Esto lo que nos muestra es que nuestro cerebro tiene la capacidad de abstraer y también de generalizar. Y de generalizar y abstraer en distintos niveles. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos dibujos de embarcaciones, de locomotoras, de distintas antigüedades, por cierto, y en todo este conjunto lo podemos clasificar como medios de transporte, ¿no? O sea que podemos abstraer y clasificar, poner todos estos elementos dentro de una etiqueta que diga que son medios de transporte, ¿no? Qué listos que somos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más en otro elemento que parece indispensable para exhibir un comportamiento inteligente en un determinado dominio. Y este elemento indispensable es justamente el conocimiento. El cerebro humano es capaz de almacenar 2 grandes tipos de conocimiento. Uno basado en modelos mentales fundamentados en leyes de la naturaleza o en primeros principios del dominio, que es más bien de tipo consciente. Y otro conocimiento del cual no se tiene mucha explicación, pero se sabe que funciona para explicar de alguna manera el mundo circundante. Este último es más superficial, más instintivo y
de mayor velocidad de respuesta. Es un conocimiento de tipo inconsciente. Es el que se aprende desde la edad temprana y quizá antes del razonamiento que hemos llamado lógico o consciente, que son justamente los dos grandes tipos de conocimiento con los que trabaja nuestro cerebro humano. Para dar algunos ejemplos, ejemplos de razonamiento lógico, nosotros podemos sacar la conclusión de que cada vez, por ejemplo, que circula una corriente eléctrica a través de una resistencia, se produce una caída de potencial. Esto es lo que se conoce como la famosa ley de Ohm, y es algo que hemos estudiado, hemos encontrado los verdaderos principios, podemos tener evidencia experimental de repetición, conocemos lo que se dice los primeros principios o los principios fundamentales de este dominio, que sería el dominio de la electricidad. El otro conocimiento, el conocimiento más de tipo inconsciente, es una asociación de patrones que vinculan algunas entradas provenientes de nuestros sentidos con algunas acciones en una relación claramente causal. Es lo que muchas veces manejan los expertos, que quizá partiendo del razonamiento lógico, luego han compilado tanto en su cabeza que ya se transforma en una serie de reglas de conocimiento experto, ¿cierto? Sin necesidad de sacar muchas cuentas, alguien que conoce del dominio climático sabe que si la temperatura es alta y la humedad es baja, entonces existe peligro de incendio. Y este conocimiento se adquiere, estas relaciones de causa y efecto se adquieren fundamentalmente desde la más temprana edad, ¿no? Es el caso de el bebé que arroja objetos al piso, ¿no? El chupete, la cuchara, y lo que está haciendo es dándose cuenta justamente de la relación de causa y efecto que existe, sin conocer, sin tener el conocimiento consciente de los primeros principios, que lo que está forzando eso es la ley de atracción gravitatoria, ¿verdad? La otra característica muy deseable que veíamos en la inteligencia, la otra cualidad que queríamos tratar de replicar, era la consideración de grandes factores o variables que puede manejar nuestro cerebro humano. Como ejemplo de esto es el de un operador de bolsa, por ejemplo, que debe tener un conocimiento actualizado del mercado, debe considerar situaciones rápidamente cambiantes para optimizar objetivos de corto, mediano y largo plazo. O piensen también en las consideraciones que tenemos en algo más cercano quizá, aunque capaz que entre estos alumnos hay algún operador de bolsa, pero las consideraciones que tenemos al manejar un coche en la situación de una maniobra de estacionamiento, por ejemplo, ¿no? La cantidad de factores que manejamos al mismo tiempo, como por ejemplo controlar el vehículo, porque ninguno quiere acabar llevándolo a un chapista, la evaluación del entorno, de otros coches que están circulando, de peatones, de bicicletas,
y de objetivos cambiantes, como de pronto haber iniciado una maniobra de estacionamiento y descubrir un hueco más cerca del lugar donde estamos estacionando, donde se puede estacionar, para optimizar, por ejemplo, un objetivo de distancia a nuestro destino. Como se ve, este cúmulo de cualidades de la inteligencia la vuelve sumamente atractiva para ser sintetizada, y esto justamente nos ha preocupado y ocupado durante los últimos 60 años, diría yo, desde los trabajos pioneros de Marvin Minsky, de John McCarthy, de Allen Newell y de Herbert Simon, por ejemplo, allá por la década de 1950. Estos son los padres de la inteligencia artificial. Esto ha dado, todos estos cuestionamientos, ha dado lugar a diferentes investigaciones que podemos clasificar en tres grandes áreas, que son la descriptiva, la prescriptiva y la aplicativa. La descriptiva se aboca a elaborar teorías describiendo el proceso cognitivo y tiene puntos de partida común con la psicología, en la que no es posible aplicar el método científico de las ciencias naturales, y esto quizá haya frenado un poco su vinculación con la ingeniería, que no nos escuchen los psicólogos que no tratamos de ciencia a su disciplina, pero es verdad, no podemos aplicar el método científico, ¿no? Con hipótesis, validación de teorías con evidencia experimental y todo el método científico, ¿sí? Sin embargo, últimamente la neurociencia sí que ha avanzado, sí que permite aplicar el método científico y, perdón, y eso explica su gran auge y la aparición de modelos computacionales de fenómenos que suceden en nuestro cerebro. El otro campo de investigación es el de la inteligencia artificial prescriptiva, que propone lógicas y modelos de razonamiento. Tampoco se puede aplicar el método científico, pero sí verificar un correcto funcionamiento de un cuerpo axiomático y de primitivas. Esto estaría más cerca de lo que sería la matemática, por ejemplo, ¿no? Una ciencia de este tipo más prescriptiva, porque es argumentativa de cómo razona el cerebro, nos da herramientas para poder describir los procesos de razonamiento. Y aunque nació con mucha pretensión, ¿no? Porque imagínense que cuando empezaron con esto, justamente estos padres de la inteligencia artificial arrancaron con las lógicas, pensando que iban a poder descubrir el lenguaje de programación del cerebro. Imagínense, ¿no? Esto evidentemente quedó a mitad de camino, pero sí sirvió y sirve para resolver numerosos problemas como los probadores de teoremas, las inferencias imprecisas, los métodos simbólicos de representación del conocimiento, y así justamente inspirar a las otras áreas de la investigación, de la inteligencia artificial, fundamentalmente la que vemos a continuación, que es la aplicativa. Esta quizá sea el área de investigación de la IA en la que nosotros, los ingenieros, nos sentimos más cómodos, pues es menos pretenciosa. No estamos hablando de representar y de sintetizar toda la inteligencia humana, sino solamente de emular algunos aspectos de esta inteligencia. Incluso tampoco pretendemos que sea la inteligencia humana. A veces lo que hacemos es emular la inteligencia biológica, ¿no? Es lo que por ahí han escuchado o pueden llegar a escuchar como la inteligencia
computacional, que tiene un alcance más modesto, pero más realista también, ¿no? Y utilizar estos conceptos para resolver ciertos problemas y construir artefactos que funcionen en la vida cotidiana. Si bien las aplicaciones difícilmente coincidan con lo que somos capaces de modelar, eligiendo bien ciertas hipótesis de trabajo, es posible aplicar el método científico aquí. Y justamente obtener evidencia experimental, ¿sí? Al definir un dominio concreto con el sustento para poder apoyar o rebatir una teoría que quizá pueda provenir de alguna de las otras áreas de investigación de inteligencia artificial. Por ello es que estas tres áreas se inspiran mutuamente y la frontera entre ellas tampoco está estrictamente definida, ¿verdad? Muy bien. De este modo llegamos a las técnicas actuales de inteligencia artificial. Las primeras cuatro, que son las de redes neuronales artificiales, sistemas expertos o sistemas basados en conocimiento, la lógica difusa y los algoritmos genéticos, son las que veremos a lo largo de este curso. El aprendizaje de máquina y los sistemas autónomos van a quedar como tema para un próximo curso, un curso que sería la segunda parte de de inteligencia artificial, que también daremos con el doctor De Paula. Para nuestra próxima clase analizaremos otros conceptos básicos que nos facilitarán abordar las técnicas mencionadas. Muchas gracias.